Materia: métodos numéricos. El tema de hoy: solución de ecuaciones no lineales. Vamos a comenzar justamente explicando los métodos básicos. En esta oportunidad podemos señalar que como métodos básicos se conoce al método del punto fijo, el método de Newton-Raphson, el método de la secante, el método regula falsi o falsa posición y el método de la bisección. No obstante a estos 5 métodos que los hemos denominado básicos, existe una gran variedad de métodos, pero que son catalogados como métodos acelerados. Es decir, son mejoras que se han realizado a estos métodos para obtener un resultado de manera más rápida y de forma más segura en la cantidad de dígitos a poder obtener. Entre estos métodos podemos mencionar algunos como por ejemplo el método de Stephenson, que es un método que acelera justamente el método del punto fijo. El método de Illinois es un método acelerado del método de regula falsi o también de la bisección. El método de segundo orden de Newton es un método que nos permite obtener con mayor rapidez la solución, pero para este efecto se debe desarrollar muchas más tareas. También podríamos hablar del método de Laguerre, que es un método específicamente para resolver polinomios. Al igual que estos métodos, existen muchos más que se puede encontrar en la literatura, aspecto que depende siempre de la persona que quiere resolver alguna ecuación en particular. Antes de poder resolver un determinado problema utilizando un método en especial, es necesario analizar el enunciado para ver si cuenta con todos los requerimientos que se debe tener para utilizar un determinado método. Entre estos requerimientos está justamente el error. Hay algunos enunciados que nos proporcionan el error o no nos proporcionan. Como en el caso que podemos observar, tenemos justamente el respectivo error. Es decir, el enunciado ya nos está facilitando un error. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que estar buscando ese error. Pero en caso de que no se nos facilite, tenemos la obligación de asumirnos un determinado error. Segundo, valor inicial. En nuestro caso, justamente el enunciado no nos facilita ningún valor inicial y este valor es muy importante debido a que es el punto de partida para poder ver si encontramos o no la solución del problema. Tercero, método. Hay problemas en los cuales se especifica cuál es el método que debemos utilizar para encontrar la solución. Por lo tanto, hay dos tipos de problemas, los que se conocen como problemas abiertos y los problemas cerrados. Se dice que es un problema abierto cuando no nos indican el método y el que está resolviendo el respectivo problema debe tomar la decisión de qué método utilizar para poder encontrar esa solución. En cambio, los métodos o los problemas que los denominamos cerrados significa que el enunciado ya nos proporciona o nos indica el método que debemos utilizar para resolver ese problema. Y finalmente tenemos que hablar de la ecuación a resolver, es decir, un problema en el cual nos faciliten la ecuación, prácticamente tenemos el 50% del problema resuelto. De no facilitarnos la ecuación, eso significa que nosotros debemos utilizar nuestro conocimiento para encontrar o determinar cuál sería la ecuación que tendría que regiría el determinado problema. Es decir, hay algunos enunciados donde solamente es todo teórico y en función a la parte explicatoria teórica, el estudiante o el que está resolviendo tendrá que
determinar la ecuación a utilizar para resolver el respectivo problema. Ahora bien, una vez que nosotros hemos analizado el enunciado en base a esos 4 puntos, es importante, antes de poder resolver este problema o cualquier otro, es necesario, si tenemos las herramientas necesarias, los equipos y condiciones, realizar una representación gráfica del problema. ¿Para qué nos serviría una representación gráfica? Esto es importante debido al hecho de que cuando nos facilitan una determinada ecuación, la pregunta es, ¿esta ecuación tendrá solución? Y para poder responder si tiene o no tiene solución, pues justamente nos tenemos que basar en lo que es la gráfica. Como en este caso nos señala la gráfica que sí presenta solución. Y esas soluciones son reales, desde luego. Y decimos que presenta solución porque corta el eje de las X y esta está cortando en 2 puntos. Segundo, la gráfica también es importante para señalar, cuando uno está resolviendo, qué raíz piensa determinar. Es decir, si el enunciado no nos indica qué raíz encontrar, nosotros con ayuda justamente de la gráfica podemos determinar o podemos asumir qué raíz se va a ir a determinar. Y finalmente, para encontrar una determinada raíz es necesario tener un punto de partida, como decíamos en anteriores momentos. Decíamos, se necesita de un valor inicial. Pues bien, si no nos facilitan, entonces nosotros asumimos ese valor inicial. Y al asumir ese valor inicial, pues justamente estamos indicando qué raíz vamos a ir a determinar. En base a todo este trabajo, una vez que hemos hecho el análisis de nuestro respectivo enunciado para ver qué información nos proporciona y, seguidamente, después de realizar una gráfica, de ser posible, nosotros ya estamos preparados para poder utilizar un determinado método que nos permita encontrar la solución de la ecuación siempre y cuando el gráfico nos diga que sí existe una solución.